Históricamente, algunas personas han sido tan malvadas que probablemente el FBI habría preferido mantener sus crímenes en secreto. Desde Jaime Osuna hasta Jeffrey Dahmer. He aquí 15 de esos criminales. Número 15. Jamie Osuna. Jamie Osuna, también conocido como el hombre de las 1000 caras, en referencia a los tatuajes que incluyen la sonrisa del Joker y un pentagrama cubriendo su rostro, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en 2011 de Yvette Pena, de 37 años y madre de 6 hijos, en la habitación de hotel del motel El Morocco en Bakersfield, California. Se dice que ese hotel estaba en un mal barrio y era conocido por las actividades ilícitas que se desarrollaban en su interior. Se dice que Pena había caído en tiempos difíciles y estaba viviendo en el hotel. Aunque lo negó durante 6 años, finalmente confesó que era de hecho el culpable de asesinarla en 2017, en una entrevista con una reportera llamada Olivia Lavoie. Mientras rodaban las imágenes dijo: «La torturé y maté de forma sádica, premeditada y deliberada». Cuando se le preguntó por qué, dijo: «Simplemente vi una oportunidad». No la conocía. Jamie Osuna, condenado a muerte por asesinato, se burlaba de la familia de su víctima en las audiencias. Continuó cometiendo delitos en prisión y un compañero de celda fue encontrado muerto después de estar con él. Estaba escrito en las paredes junto con el hombre de las 1000 caras. A pesar de las suposiciones, dice la madre de Osuna, no salió del vientre materno, ya sabes, un asesino malvado o lo que sea. Dicen que era un niño normal y cariñoso. No salió del vientre, ya sabes, un asesino malvado o lo que sea. Dicen que era un niño normal y cariñoso. Osuna fue diagnosticado con espectro de esquizofrenia no especificado, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático, probablemente debido a su dura infancia, por los psiquiatras. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Dale Hausner y Samuel Dittman. Dale Hausner y Samuel Dittman, un dúo de delincuentes en serie de unos 30 años, cometieron sus crímenes durante casi 15 meses, de mayo de 2005 a agosto de 2006 en Arizona. Los dos, normalmente bajo los efectos de la metanfetamina, prendían fuego a objetos al azar y conducían, disparaban a peatones y animales, principalmente perros y caballos, con los que se cruzaban. Su racha delictiva terminó cuando una serie de pistas ayudaron a relacionar a Hausner y Dittman con sus crímenes. De hecho, era tanta la gente que recibía pistas que Paul Penson, que dirigía el servicio de testigos silenciosos del Departamento de Policía de Phoenix en aquella época, dijo que había tenido que triplicar su plantilla para poder atender el número de llamadas recibidas. No se equivoquen, hay maldad en el mundo. Hausner representaba el mal, dijo Pensone. La comunidad vivía atemorizada. No había un momento de vigilia en que no sintieras la intensidad que podría haber cortado con un cuchillo, añadió, refiriéndose a la época en que Hausner y Dittman cometían sus crímenes. Se denunció a un amigo de Dittman llamado Ron Horton, que dijo haber confesado algunos de los asesinatos después de haber bebido. En el juicio de Hausner, fue declarado culpable de más de 80 delitos graves que se le imputaban. En un solo juicio, fue condenado a muerte 6 veces. Se suicidó antes de poder ser ejecutado. Diatomín fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se cree que ambos mataron a 8 personas y dispararon a 29. Curiosamente, semanas antes de su captura, Hausner entrevistó a Mike Tyson como reportero gráfico de boxeo para ringsportsanddietnews.com. http://ringsportsanddietnews.com. Número 13. Charles N.G. y Leonard Lake. Otra pareja de compañeros de fechorías fueron Charles Ng y Leonard Lake. Ng, que nació en Hong Kong pero se trasladó a Estados Unidos desde Canadá con un visado de estudiante, conoció a Lake en 1981 a través de una revista de supervivencia. Anuncio que colocó a ambos hombres licenciados del Cuerpo de Marines, pero por distintos motivos. A Lake se le diagnosticó un trastorno esquizoide de la personalidad y fue dado de baja médica en 1771 tras sufrir una crisis delirante durante su estancia en Vietnam. Ng
Por su parte, fue detenido por los militares por robar armas. Se enfrentó a un consejo de guerra, pero logró escapar. Fue entonces cuando conoció a Lake. Sin embargo, no fue dado de baja con deshonor hasta 1984, tras cumplir 18 meses en el calabozo militar del cuartel del dispensario estadounidense. Pero volveremos sobre ello. Tras conocerse en 1980, se hizo evidente que eran 2 gotas de agua, y Lake invitó a Ing a compartir una cabaña cerca de Wiley'sville, California, que pertenecía a la familia de la exmujer de Lake, llamada Carolyn Ballas. Junto a la cabaña, Lake construyó lo que llamó una mazmorra. Durante el año siguiente, Lake e Ing trabajaron juntos para cometer crímenes atroces contra hombres y mujeres de todas las edades. En 1982, las autoridades federales allanaron la casa móvil que Ing y Lake compartían en Ukiah. Se incautaron de un gran alijo de armas y explosivos. Lake fue puesto en libertad bajo fianza, pero se saltó la fianza y se escondió en la cabaña de Wiley'sville. Ing fue devuelto a los Marines, cumplió condena por robo y fue liberado en 1984. Tras ser liberados, sus delitos continuaron hasta que Ing fue arrestado por robar un tornillo de banco en 1980. Lake estaba presente, pero afirmó que fue un malentendido. En el interrogatorio, Lake tomó cianuro y murió. Ing está en el corredor de la muerte. Se cree que juntos mataron entre 11 y 25 personas. Número 12. William Bonin. Conocido como el asesino de la autopista, William Bonin asesinó a 21 jóvenes y niños en California entre 1979 y 1980, a veces con cómplices. A pesar de una infancia dura y un arresto juvenil, Bonin se comprometió con una mujer, Linda, ante la presión de su madre. Sin embargo, después de 2 años de servicio militar y un regreso lleno de honores, descubrió que su prometida se había casado con otro hombre. A partir de ahí, su vida siguió en espiral. Empezó a secuestrar y violar a niños en su coche. Se dice que su primera víctima tenía 14 años. En noviembre de 1968, al menos uno de los chicos contó a sus padres lo que Bonin había hecho y su madre llamó a las autoridades para hacer una denuncia. En enero de 1969, la policía local estaba realizando numerosos informes para localizar a un hombre que coincidía con la descripción de Bonin y el 28 de enero de 1969, un agente de El Segunda paró su vehículo. En el coche le acompañaba un joven de 16 años. Fue detenido y acusado de varios cargos por su comportamiento inapropiado y permaneció bajo custodia el 11 de junio de 1974. Pero sus delitos no harían más que continuar e intensificarse. Tras su puesta en libertad en 1975, fue detenido de nuevo y se declaró culpable de otras 2 acusaciones de conducta inapropiada con un menor. Durante esta segunda detención, dijo a los policías: «La próxima vez no habrá testigos». Fue puesto en libertad el 1 de noviembre de 1978 y, como no podía ser de otra manera, su comportamiento delictivo no se vio frenado por su última estancia en prisión. A partir de entonces, como advirtió a la policía, empezó a matar a sus víctimas. Finalmente fue capturado tras matar a un mínimo de 21 chicos y posiblemente a otros 15 de los que no había pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de Bonin en sus crímenes. Fue castigado a muerte, sentencia que se ejecutó mediante inyección letal el 23 de febrero de 1996, cuando tenía 49 años. Fue la primera persona en California en ser condenada a muerte de esa forma. Número 11. Israel Keyes. Como Husner y Diatomin, Israel Keyes mataba al azar. De hecho, Keyes tenía lo que él consideraba kits de asesinato escondidos por todo Estados Unidos por si se le presentaba la oportunidad de matar. Sus crímenes se cometieron entre 2001 y 2012. Se le ha vinculado con éxito a 3 asesinatos, pero se sospecha que ha cometido más de otros 11. Al igual que muchos otros asesinos en serie, Keyes comenzó matando animales cuando no se lo pedían para proporcionar sustento a su familia. Al menos en una ocasión, despellejó vivo a un animal delante de otros asistentes a la iglesia.
Se cree que Keyes mató a sus primeras víctimas entre 1996 y 1997 en los alrededores de Colville. Cuando se hizo adulto, cometió varios SAS y se alistó en el ejército cuando fue licenciado con honores tras unos años de servicio. No admitió haber matado durante este tiempo en el ejército, pero sí haber violado a 2 mujeres. Tras su licenciamiento, se trasladó a Washington y más tarde a Alaska, donde puso en marcha un negocio de construcción. También ha tenido propiedades en Nueva York. Admitió haber cometido 4 asesinatos en Washington, uno en Nueva York y otro en Alaska. Además, es sospechoso de una serie de crímenes cometidos en 2017 por el asesino de Boca, cerca de Boca Raton, Florida. Fue atrapado por las autoridades tras pedir un rescate después de matar a una de sus víctimas, y la policía pudo rastrear los retiros que hizo de su cuenta mientras se movía por todo el país. Keyes fue finalmente detenido en Texas el 13 de marzo de 2012. Posteriormente fue extraditado a Alaska. Antes de su juicio, Keyes dijo a los investigadores que quería ser ejecutado en el plazo de 1 año. Sin embargo, finalmente se suicidaría. El 2 de diciembre de 2012, en su celda, dejó dibujos de 11 calaveras, que muchos creen que representaban a sus 11 víctimas, y un pentagrama. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y casos sin cerrar. Número 10. Robert Hansen. El asesino en serie Robert Hansen, alias el carnicero panadero, vinculado a Alaska, tuvo al menos 21 víctimas, aunque hay más casos sin resolver posiblemente relacionados. Hansen, marcado por una difícil infancia que incluía acné, tartamudez y crueldad, buscaba venganza. Abandonó Iowa, su ciudad natal, para enlistarse en el ejército y luego abrió una panadería en Anchorage, Alaska. A pesar de su apariencia de panadero humilde, ocultaba un lado oscuro y durante los 80 se aprovechó de trabajadoras sexuales y bailarinas, llevándolas a su cabaña en la espesura de Alaska. Tras darles tiempo para esconderse, las cazaba. Una de sus víctimas logró huir y fue encontrada corriendo esposada y descalza. Proporcionó una descripción de Hansen, su tartamudez y su avión. A pesar de que Hansen coincidía con la descripción, la policía dudaba de arrestarlo por su estima comunitaria. Hansen afirmó que la víctima le tendía una trampa por no querer pagarle, lo que un amigo corroboró, y fue liberado. Sin embargo, cuando empezaron a desaparecer más mujeres, el FBI se involucró. Finalmente, se elaboró un perfil del asesino que, por supuesto, Hansen encajaba a la perfección. Dijeron que era un ávido cazador, tenía baja autoestima y era tartamudo, con un historial de rechazo por parte de las mujeres. Tras obtener órdenes de registro, registraron la casa, el avión y el coche de Hansen. Encontraron un mapa marcado con 24 pequeñas X, algunas de las cuales coincidían con los lugares donde se encontraron los cadáveres. También descubrieron joyas que, al parecer, eran los recuerdos que guardaba de las víctimas. En 1984, Hansen confesó haber matado a 17 mujeres. Fue condenado a 461 años más cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió mientras estaba detenido en 2014. Número 9. Tex Watson. Charles Tex Watson era un miembro central de la familia Manson, liderada por Charles Manson. Junto con 2 mujeres miembros de la secta, asesinó a la actriz embarazada Sharon Tate y a otras 4 personas en agosto de 1969 en Los Ángeles. La noche siguiente, Watson, esta vez con otros 6 miembros de la secta, viajó al barrio de Los Felice y asesinó a Leno y Rosemary LaBianca en octubre de 1969. Al parecer, Watson sabía que la policía le perseguía y huyó a Texas, su estado natal. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1969 fue detenido. Finalmente fue extraditado a California, tras lo cual dijo negarse a hablar y a comer. Como resultado, perdió 25 kilos y empezó a retroceder a un estado catatónico. Fue ingresado en un hospital durante 90 días, pero después se le declaró competente para ser juzgado. Tras su juicio en 1971, Watson fue declarado culpable de matar a 7 personas: Tate, su hijo nonato,
las otras 4 personas que estaban en su casa y los Lobianka. También fue declarado culpable de un cargo de conspiración para asesinar. Fue sentenciado a muerte, pero después de la aprobación del agente contra Anderson, todas las sentencias de muerte de California impuestas antes de 1972 fueron invalidadas. Número 8. Shaun Great. De nuevo, como muchos de esta lista, se dice que el asesino Shaun Great tuvo una infancia problemática. Su madre abandonó a la familia cuando él tenía 11 años y se dice que sufrió depresión en su adolescencia. En total, Great mató a un mínimo de 5 personas, incluidas 2 de sus exnovias y otras 3 mujeres en Ohio entre 2006 y 2016. En cuanto a sus 2 exnovias, Great escribió una carta a una emisora de noticias en la que afirmaba que los motivos de los crímenes eran las ayudas públicas que les quitaban la razón a sus víctimas. Great fue detenido el 13 de septiembre de 2016. Se declaró inocente, pero más tarde se declaró inocente por demencia. Sin embargo, tras evaluaciones psicológicas, se determinó que estaba cuerdo. La historia es un poco confusa a partir de ahí, pero Great fue declarado culpable o se declaró culpable de sus crímenes y fue condenado a muerte. Su ejecución está prevista para el 19 de marzo de 2025. El método de su ejecución aún no está determinado, ya que la inyección letal ya no se utiliza en el estado, pero la ley actualmente no permite que se utilice ningún otro método. Número 7. El garabateador. Entre 1974 y 1975, se cree que este asesino en serie no identificado mató entre 6 y 16 personas. 3 personas tuvieron la suerte de vivir. Le apodaron el garabateador, también conocido como el garabateador negro, porque dibujaba a sus víctimas antes de matarlas. Se dice que su objetivo eran los hombres homosexuales. También se dice que era un hombre negro, de entre 19 y 25 años, de 1,80 de estatura y complexión delgada. La policía interrogó a Aman como sospechoso de asesinato en el caso, pero las 3 víctimas supervivientes no quisieron delatarse participando en el proceso judicial. El hombre nunca admitió los asesinatos, pero la policía pensó que era muy probable que fuera él el responsable. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido ni nombrado públicamente. Número 6. El destripador de River City. Otro asesino no identificado. Pero este cometió crímenes mucho más recientemente que el garabateador. El destripador de la ciudad del Río mató a 3 personas e hirió a otra entre 2020 y 2021 en Little Rock, Arkansas. Según la víctima superviviente, parecía ser joven, negro, de complexión delgada y más de 1,80 metros de altura. Su último asesinato conocido fue en abril de 2021. Todas sus víctimas eran desconocidas y caminaban solas entre la 1 a.m. y 4 a.m. Se cree que el autor de los secuestros sigue vagando por las calles hasta el día de hoy. Número 5. Gary Ridgway. Aquí tenemos otro asesino con la palabra río en su epíteto. Sin embargo, este, a diferencia del anterior, había sido detenido y castigado por sus crímenes. No se puede decir mirando a la antigua enuresis, bajo coeficiente intelectual que tiene el hombre que, a partir de su juicio, era de mediana edad y bigotudo. Pero Gary Ridgway, también conocido como el asesino del Río Verde, es en realidad el segundo asesino en serie más prolífico del país. Ridgway confesó haber matado a 71 personas entre 1982 y 1998, aunque no fue detenido hasta 2001, que es el año en que algunos creen que dejó de matar. De los que solo fue condenado por cometer 49, se especula que en realidad pudo haber matado hasta 90 personas o más. La mayoría de sus víctimas eran adolescentes y mujeres del estado de Washington. Se le dio su apodo basándose en el río en el que fueron encontradas sus 5 primeras víctimas, el Río Verde. Finalmente fue detenido el 30 de noviembre de 2001, a las puertas de la fábrica de camiones en la que trabajaba. El ADN le relacionó con el asesinato de 4 personas. Se libró de la muerte firmando un acuerdo con la fiscalía y accediendo a revelar la ubicación de algunos de los cadáveres que seguían desaparecidos. En cambio, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es posible que a Ridgway se le recuerde sobre todo
además de por sus crímenes, por la confesión que hizo a unos psicólogos sobre su atracción sexual por su madre y sus fantasías con matarla. Actualmente tiene 73 años. Número 4. Jeffrey Dahmer. El infame asesino en serie Jeffrey Dahmer aterrorizó Milwaukee, Wisconsin, entre 1970 y 1991, matando a 17 hombres y niños, aunque fue condenado por 15. La tumultuosa infancia de Dahmer, marcada por el divorcio de sus padres y su fascinación por los animales, ha sido objeto de debate. Dahmer cometió su primer asesinato el mismo año del divorcio de sus padres, poco después de graduarse de la secundaria. Aunque se unió al ejército a petición de su padre, fue considerado inadecuado debido a su alcoholismo. Fue licenciado en 1981. La racha de asesinatos de Dahmer se reanudó a finales de los años 20 y principios de los 30. La mayoría de sus objetivos eran negros, pero también parecía perseguir a hombres indígenas, asiáticos o latinos. Al principio entró en contacto con la mayoría de sus víctimas en bares gays o en sus alrededores. Durante esa época, Dahmer alquilaba habitaciones y hoteles o llevaba a los hombres a casa de su abuela. Sin embargo, después de que ella le echara, alquiló un apartamento de un dormitorio. Pero 2 días después de mudarse, fue detenido por mantener relaciones inapropiadas con un menor. Se declaró culpable de los cargos relacionados, pero fue puesto en libertad, por lo que los asesinatos continuaron. El 14 de mayo de 1990, Dahmer se mudó de la casa de su abuela y volvió a vivir en un apartamento. Una semana después de mudarse, Dahmer mató a su 6ª víctima y finalmente fue detenido el 22 de julio de 1991 cuando una víctima escapó y alertó a la policía. En su apartamento, la policía encontró pruebas de sus crímenes. Fue acusado de 15 asesinatos y aunque se cuestionó su cordura, fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, fue asesinado en prisión por Christopher Scarver en 1994. Número 3. El asesino del alfabeto, Nueva York. El asesino del alfabeto se llamaba así porque todas sus víctimas tenían nombres y apellidos que empezaban por la misma letra: Carmen Cologne, Wanda Walkowitz y Michelle Massina. Aparte de la coincidencia, las 3 víctimas eran niñas de entre 10 y 11 años, consideradas bajas para su edad, y fueron encontradas en Rochester, Nueva York. Sus asesinatos tuvieron lugar entre el 16 de noviembre de 1971 y el 26 de noviembre de 1973. La única prueba de quién podría ser el asesino del alfabeto es un dibujo compuesto de un hombre que se vio en una de las víctimas, Massina, antes de su muerte y que fue creado y distribuido. Los asesinatos de los 3 niños provocaron la indignación de la opinión pública nacional. Las autoridades han sospechado de muchas personas como culpables de los asesinatos, pero nadie, salvo el propio hombre, sabe quién es. Número 2. Coleccionista de huesos de West Mesa. Se cree que este asesino es una persona que actúa sola o varias personas conectadas a un grupo de algún tipo. Sea lo que sea o quien sea el responsable. Los restos de 11 mujeres fueron encontrados en 2009 en el desierto de Albuquerque, Nuevo México. Los asesinatos se cometieron entre 2001 y 2005. Las víctimas tenían entre 15 y 32 años y la mayoría eran latinas. Varias de ellas también se dedicaban al sexo, el trabajo y las drogas. Nunca se ha nombrado a ningún sospechoso oficial en relación con los asesinatos. Número 1. El asesino del Zodíaco. Cuando se habla de asesinos en serie no identificados, sería absurdo dejar fuera al que probablemente sea el más infame de la historia reciente. Al igual que Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco enviaba a la policía mensajes crípticos y otros elementos relacionados con los asesinatos que cometía. El acto del Zodíaco afirmaba haber matado a 37 personas, de las cuales 5 habían sido confirmadas en total. Se cree que la mayoría de sus crímenes los cometió a finales de la década de 1960 en San Francisco y el Valle de Napa. Se han presentado varios sospechosos, pero nunca se ha detenido a nadie. Nos vemos en el próximo video.